Y yo bien bello que estoy todo peludo, imagínate. Ya estamos, John? Ya está. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches para todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live del Instituto de Eleusis, donde ya venimos hace más de 3 meses, donde venimos reflexionando un poco este texto de James Hillman, Reimaginar la psicología, donde, bueno, donde hemos intentado aproximarnos a delucidar y a mostrar y en lo posible hacer comentarios y reflexiones acerca de las ideas de Jane Hillman, que es junto a Rafael López Pedraza, Patricia Berry y Adolf Google Bulcrey y Valerie, que era la esposa de Rafael López Pedraza, que le dieron lugar como a este salto a la psicología arquetípica o psicología arquetipal o psicología imaginal, donde se diferencian de Jung, Alejo, en este sentido, cuando Jung establece solamente un Dios monocéntrico, es decir, donde un sí mismo, donde hay una conexión, un eje entre el yo y el sí mismo, como una cuestión unitaria, y entonces una cuestión monoteísta de la psique, a lo que este grupo de personas, entre ellos Jay Hillman, López Pedraza, dieron como a dar lugar una cosmovisión de la psique muy diferente a nivel politeísta, es decir, donde en realidad la psique tiene infinidad de centros, es multicéntrica, como ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, y que realmente en Hillman es, a diferencia de López Pedraza y Google Bullcray en ciertos puntos, Hillman es revolucionario. Hillman es revolucionario al desafiar varias de las ideas y conceptos fundamentales de la psicología junguiana, no porque sean relevantes, sino porque Hillman las vio, las reflexionó y sobre ellas pudo ver más en relación a lo que hace la psique, es decir, devolver a la psicología a su propio centro, a su propio trabajo, que es decir, el conocimiento del alma o el entendimiento del alma o de la psique, etcétera. A diferencia de los junguianos clásicos, la psicología junguiana clásica, que aún seguían llevando la psicología entonces al desarrollo del ser humano, a que conociera entonces, individuara, fuera el mejor persona, conociera sus sombras, se integrara, etcétera, etcétera. Y en Hillman nos da ya a entender de que la psique es fragmentación, de que la psique es distorsión, es imaginal, está llena de enfermedades, es decir, en el sentido de que esa es una de las formas favoritas que tiene la psique en presentarse, que es a través de las enfermedades, pero a través de la capacidad de ella de patologizar, como ya hemos comentado en varias ocasiones, que este es uno de los segundos conceptos, imágenes que venimos tratando ya hace aproximadamente más de 3 meses y medio. Y bueno, para no extenderme más, Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? Muy bien, muy bien. Continuando con esta serie de pláticas. Fíjate, te decía antes de empezar el video que si todo va bien y seguimos el curso del tema, seguramente hoy terminamos ya el segundo capítulo. Vamos a esforzarnos para darle fin a esa situación. Y, y bueno, a pesar de que llevamos 14 sesiones revisando este libro de Hillman, me parece, yo me he quedado con ganas de profundizar en más asuntos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se quedan en el tintero, que se quedan en el En libro el tintero. y no nos alcanza el tiempo. Es un libro que tiene la virtud de ser infinito. Lo podemos leer y releer Inagotable. y sí, cada vez encontramos nuevas cosas. A mí me encanta este libro, ¿no? Precisamente por esa situación. Y bueno, como tú bien dices, este segundo capítulo, pues precisamente nos acercó al tema del patologizar, donde Hillman, como tú lo comentabas, nos hace poner el foco del proceso psicológico en la patología como tal, pero no en la patología desde el punto de vista del paradigma médico que la mayoría de los psicólogos ostentamos sin darnos cuenta de eso. Cuando queremos curar, cuando queremos salvar, cuando queremos em, corregir al fenómeno en particular, entonces estamos haciendo ya ahí un tipo de eh,
símil con la disciplina médica, de la cual nosotros no somos participantes, es decir, no podemos equiparar el proceso de la patología física, de la patología orgánica, con el proceso de la patología psíquica. Son dos estados diferentes, son dos situaciones diferentes. Incluso podríamos decir que precisamente si somos un poco más estrictos con la idea de la patología, eh, en la medicina, por ejemplo, la patología tiene un correlato positivo, es decir, se nos presenta, está frente a nosotros y nosotros podemos verlo y actuar sobre sus causas, sobre sus síntomas, sobre los padecimientos que se derivan del mismo. Pero en cuanto al fenómeno psicológico, nosotros no podemos, no lo tenemos en la enfrente. Eh, un problema de carácter, una fobia, una depresión, cualquier tipo de patología mental, mm, a pesar de que dentro del campo de la psicología intentamos encontrar precisamente su correlato positivo en el ámbito del cerebro, por ejemplo, hasta ahora los esfuerzos son infructuosos. Hay muchísimos autores, muchísimos neurocientíficos tratando sobre esta situación y cada vez hay más dispersión en cuanto al entendimiento de este proceso. Mm, si seguimos el tema que nos plantea Hillman, podríamos decir que incluso es natural que suceda eso, porque lo que pasa con la patología es que la patología no es otra cosa sino un proceso imaginal, es decir, es la concentración de un conjunto de esquemas psíquicos que se van desarrollando a través de ciertas imágenes particulares y que tienen su propio este, resultado en las conductas, en las expresiones de nuestra propia particularidad como seres humanos. Entonces, para sintetizar esa situación, podríamos decir que la enfermedad psicológica, o sea, las enfermedades psíquicas, perdón, no son otra cosa sino procesos lógicos que se desarrollan en cada uno de nosotros y que, de acuerdo a nuestra propia posición frente a ellos, van tomando ciertos rumbos o van desarrollándose de ciertas formas. Entonces, no podemos equiparar precisamente estos procesos que son idéticos con los procesos positivos de la enfermedad como tal. Eso ya nos diferencia del paradigma médico. Lo otro es lo que ha estado haciendo Hillman aquí precisamente. Nos ha presentado a la patología no como aquello que hay que resolver, sino precisamente como lo que resuelve. Es decir, como el núcleo de lo que nuestra experiencia del alma significa. Nosotros no podemos acudir o no podemos ser psicólogos si no es gracias a la patología. Y ya llevamos por lo menos tres elementos culturales de los que somos herederos que nos presionan, nos presentan precisamente esta noción de que el alma patologiza para poder entenderse mejor a sí misma. El primero fue la alquimia, el segundo el arte de la memoria, el tercero nuestra propia fantasía de la crucifixión, sí, de Cristo, y ahora, o sea, vamos con un tema crucial, ¿no, John? Para los psicólogos arquetipales y los junguianos, que es el tema de los mitos. Sí, hay algo que yo quisiera como apuntar un poco más y es en eso que vos acabas de decir, es que realmente la patología surge es porque ella ve en los lugares sanos donde la psique no ve. Es decir, cuando donde la psique normal, por decirlo de alguna forma, porque es normal, que está sana, no ve. La psique, cuando está en un proceso de patologización, ve en esos lugares donde lo normal y lo sano no ve. Entonces, precisamente es uno también
de la función de la psique, de ver donde no se ha visto y que realmente exige un proceso, como vos estás diciendo, de llevarle entendimiento, de llevarle conciencia, de llevarle un poco de luz, aquello que se está desplegando ahí, no para curarlo, no para mejorarlo, como nos dice Gilman, no para sacudir a la depresión de ahí y sacarla, sino para saber qué función está cumpliendo ella sobre el alma misma, sobre qué se puede ver a través de ella. Eso después lo vamos a ver más adelante en el concepto de transparentar, pero que en últimas instancias lo que posibilita el proceso patologizador de la psique es ver un poco más allá de, es decir, más allá entonces de lo que como hemos venido viendo entonces nuestra familia, los amigos, la realidad, nuestra forma de pensar, de ser, etcétera, 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 sino que a través por medio de esas distorsiones, de esas fragmentaciones, de esas aflicciones, es que podemos llevar un entendimiento diferente a lo que es el alma y entender que es prácticamente la capacidad natural, es decir, que ella tiene sobre sí misma, que es patologizar, patologizar como una función natural de ella y que, como vos estás mencionando, a través del paradigma médico del positivismo, entonces intentan mejorar, cambiar, sacudir, pero no le llevan, es decir, ese entendimiento y que o piensan que después de determinado tiempo digamos, no, ya la curamos, ya eso no vuelve a aparecer. El asunto es que eso ahí, de una u otra forma, vuelve a aparecer. Porque como mencionamos en el encuentro pasado, entonces si supuestamente las neurociencias son tan efectivas, las terapias cognitiva-conductuales son tan efectivas, las humanistas o las psicoanalísticas, etcétera, etcétera, ¿por qué han aumentado entonces los casos de depresión, de trastornos límites de personalidad, de crisis existenciales, de fobias, de compulsiones, de miedos? ¿Por qué han aumentado más? Si Así es. supuestamente, ya, dale, si supuestamente, para terminar mi idea, si supuestamente ya contamos con un montonón de estratagemas, de técnicas, de estrategias, de un desarrollo tecnológico para potenciar el yo y que no pase por esa experiencia o experiencias de ego conocimiento o de ego realización para no pasar por eso, y por qué han aumentado muchísimo más. Y eso es lo que todavía supuestamente no se explican, o que la excusa es porque la gente no se conoce, o le echan la culpa al capitalismo, o le echan la culpa entonces a la sociedad en que nos encontramos, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Sí, sí, otra forma, lo veíamos con la antipsiquiatría, ¿no, John, cuando la tocábamos? Otra forma de no asumir el proceso patológico es soltar el mismo en ámbitos, en esferas colectivas, ¿no? Es decir, la sociedad es la que está enferma, el capitalismo es el que está enfermo y toda esa situación. Lo cual es posible, es posible que haya o sea, el tema de la depresión, por ejemplo, tal como lo trata, por ejemplo, Byung-Chul Han, es efectivamente hay un contrato social a través del cual enfermedades neurológicas se van convirtiendo en el paradigma del carácter de la persona y por lo tanto se proyectan como los elementos estructurales que nos permiten adaptarnos a la sociedad tal como está constituida política y económicamente. Entonces, eh, sería sería muy ingenuo de nuestra parte, como psicólogos, reducir el ámbito de la patología solamente a la situación individual a la persona, ¿no? Tendríamos nosotros que ver a la patología como un conjunto de situaciones que se van desarrollando desde distintos niveles, a nivel individual, a nivel colectivo, pero también a nivel lógico en ese sentido. En el punto de vista de Hillman, a nivel imaginal, la patología cumple una función específica, como tú bien lo acabas de decir, demostrarnos una forma distinta de ver el mundo, de la realidad del alma. La patología es una forma de hacer alma en particular. Pero fíjate, John,
Desde este punto de vista de Hillman, las implicaciones son tremendas para el ámbito psicológico, porque entonces, cuando nosotros observamos ya un fenómeno en particular, cualquier cosa, es decir, sí, Hillman lo centra en la depresión en este tema, ¿no? Pero si nosotros vemos cualquier otro tipo de patología, por ejemplo, a nivel cultural, que es algo de lo que a los psicólogos y a los psicólogos junguianos nos encanta regodearnos, o sea, nos encanta hacer crítica de los problemas culturales, de los problemas sociales que ocurren, y decimos que están mal y que la situación tendría que mejorarse y que nosotros tenemos las herramientas y las ideas necesarias para poder equilibrar y mejorar esa situación, ¿no? O sea, el suicidio, Para sacarlos de el la sombra. COVID, ajá, sí, la delincuencia, la violencia, todo eso, o sea, para todo eso los psicólogos tenemos respuestas, ¿no? Y ahí hay libros y hay psicólogos dando conferencias acerca de eso, de qué se tiene que hacer, qué podríamos mejorar, cómo tenemos que cambiar nosotros para que las cosas mejoren, cosas así. Pero si nosotros entonces entendemos esto que nos está diciendo Hillman, es decir, entendemos que la patología es una forma imprescindible de la propia psique para constituirse a sí misma, entonces, cómo podríamos nosotros buscar solucionar esos problemas allá afuera? ¿Cómo podríamos permitir o dejar perdón, cómo podríamos pretender que el mundo puede ser curado, ¿no? O que el mundo debe ser curado, que la sociedad debe ser sanada de alguna forma, ¿no? ¿Cómo podemos pretender que sus problemas eh, tienen una solución inmediata ante la cual si hiciéramos el suficiente esfuerzo podríamos llegar a ella? Si lo que nos está diciendo Hillman es que la patología es el elemento profundizador de la propia alma sobre sí misma, entonces en la persona eso implica que el psicólogo no cura, que el psicólogo no compensa o que el psicólogo no repara nada, sino al contrario, que lo que hace el psicólogo es permitir a que la patología se exprese. Eso es tremendo porque o sea, cambiamos el foco dentro de la terapia. La terapia entonces ya no está centrada en la necesidad del sujeto que se nos presenta, del individuo empírico que está ahí frente a nosotros y que nos dice que tiene un problema. El foco para nosotros, sí, es la patología. O sea, nosotros ya no estamos curando al sujeto, sino que estamos ayudando a la patología a que la patología se exprese, a que la patología se manifieste y se despliegue de acuerdo a su propia necesidad interna y que siguiendo ese propio despliegue, nosotros podamos aprender de la misma patología en el acto de experimentarla, ¿no? O sea, no como si la patología viniera a enseñarnos algo, sino nosotros por el simple hecho de seguir esa misma situación, es decir, por el hecho de vivir, aprendemos también, convertimos en experiencia ese mismo proceso de la apreciación del fenómeno psicológico. Bueno, nosotros como terapeutas y en ese transcurso, pues el paciente también puede aprender de esa situación, o sea, aprender a profundizar su propia experiencia y a convertirla en algo vivo. Es quizá es lo que tú llamas dar luz a la situación, o sea, no traer conciencia al proceso patológico. Y esto, te digo, o sea, en términos psicológicos, se me hace una revolución, se me hace algo inédito dentro de la propia psicología. O sea, ni Freud ni Jung habían llegado a esa intuición tan alta, ¿no? O sea, en Freud estaba, o sea, en Freud el proceso de curación no era importante como tal, lo importante era el proceso de investigación. En Jung también estaba la intuición de poder seguir al propio complejo, de poder ver a la enfermedad como un elemento sagrado, el famoso morbus Acer, pero ya en Hillman
esto se configura de una manera todavía más compleja y más rica, ¿no? Hasta tal punto que nosotros ya no podemos, una vez que lo leemos y una vez que lo entendemos, volver otra vez hacia atrás y buscar a la enfermedad, buscar tratar a la enfermedad como si fuera algo malo, porque no lo es, sino que es simplemente la existencia de algo que sucede a cada uno de nosotros. Sí, sí, y fíjate que hasta incluso eso que vos decís y como la psicología también ha condicionado tanto de que la enfermedad es mala, cuando uno le dice a los consultantes, no, fíjate, ¿no te has dado cuenta que también esa ansiedad o esa depresión tiene también un lugar o una función que cumplir también ahí? Es decir, que está haciendo también un trabajo y que así como también tiene cosas que por un lado que posiblemente puedan ser malas, por el otro lado también tiene otras cosas que también no son tan agradables también, pero que son propias de ese proceso y que hay que aprender a convivir tantas con lo uno, con lo otro, mientras se va desplegando también. Entonces, entonces, para poder evitar precisamente esos procesadores, esos procesos patologizadores de la psique, entonces, ay, no, venga, vamos a meditar, venga, vamos entonces por allí a hacer constelaciones familiares, venga, vamos por allí entonces a hacer respiración holotrópica, vengamos por allí, peguémonos un ayahuascazo bien berraco a ver si salimos de esta. No, 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 venga, que usted no tiene por qué estar así. Vamos a hacer mindfulness, vamos a hacer mantras, vamos a orarle a la abuelita. Bueno, en fin, vamos a fumarle tabaco, yo cualquier nada pues que se ocurra, pero que en realidad no son formas no más que precisamente de huirle al sentir de la patología. Cuando tú dices, ay, no, es que realmente me siento triste, yo no quiero sentir así, en realidad usted no, en realidad precisamente lo que le está huyendo es al sentir propio con el que viene la patología. Entonces, hablan de sentir, pero da miedo sentirla con lo que viene, con las complicaciones y con lo que realmente toca estar en ese sentido. Que después, que después si se hace un verdadero trabajo de sentir, se reflexiona ese proceso patologizador. O sea, ese realmente es el trabajo, si se hace un verdadero sentir de lo que realmente cumple ese trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces, vámonos entonces por la vida, todo bueno, todo bonito, todo sagrado, no, no, la patología realmente, quien hace ese trabajo terapéutico en función con el proceso patologizador que está ocurriendo ahí, más que sacarla de ahí, es llevarla, es hundirla como Yunis una vez es hundirla ahí más en ese proceso de sentir, ese proceso patologizador de la psique, que una vez reflexionado, de una vez llevarle conciencia, como vos estás diciendo, sabe que una vez pasado por eso, vivo por eso, ya no puede volver ahí. Y si vuelves, porque ya hay unas connotaciones, pues, muy, bueno, no sé, unas connotaciones ahí muy repetitivas, por decirlo de cierta forma, pero que realmente es darle nuevamente entonces lugar, que ya cumple una función hasta que otra vez vuelva a aparecer otra vez. Entonces, que es un proceso que siempre va a estar ahí atento, que siempre va a tender a aparecer y que no nos vamos a librar de él hasta que Dios nos guarde y nos tenga en eterna misericordia, por decirlo de alguna forma. Así es, así es. Fíjate, mira, ya para avanzarle con el tema de los mitos, hay un comentario de Jean Bustillos acerca de esta situación. Eh, es un comentario largo, ¿no? Pero si nosotros lo leemos y lo enmarcamos en una teoría particular, pues es la posición de Byung-Chul Han, precisamente, ¿no? En la sociedad del cansancio. Entonces, fíjate que esa situación es cierta, es cierta. La patología tiene este correlato sociológico como tal. Pero si nosotros partimos de lo que nos dice Hillman, también incluso esta posición que Byung-Chul Han nos presenta es problemática, porque parece como si hubiera algo que tuviéramos nosotros que corregir,
algo malo. Es decir, la sociedad ha partido por ciertos procesos, ¿sí? Y podría no ser así, podríamos arreglarlo, podría ser distinto. La gente podría no estar inmersa en ese proceso de sujeto-logro, en donde el individuo hace de capataz de sí mismo. Podría, ¿no? Es decir, la posibilidad de, pero desde el punto de vista de Hillman, esta situación también implica un salirse de la patología, porque entonces la importancia de que eso esté ocurriendo, el fenómeno que está sucediendo a nivel social y cultural, ya no tendría la capacidad de poder conmovernos como tal, ¿no? Porque nosotros queremos cambiarlo, tenemos la esperanza de que pueda ser transformado y no es así. La esperanza en el psicólogo es una trampa que tenemos nosotros que eludir hasta cierto punto. Sí, nosotros no podemos tener esperanza acerca de un fenómeno en particular. Lo que hacemos es asumir tal como viene ese fenómeno y tratar de llegar hasta su núcleo, no para cambiarlo, transformarlo, sino al contrario, como hacía el alquimista, de alguna forma, cuando intentaba transformar el metal en oro. Lo que queremos nosotros es convertirnos también en piedras filosofales vivientes, ¿no? Sí. Como, Es, como, como, es, ma- es ver, es ver cuál es la verdad que tiene ese fenómeno en sí mismo. No Así es es, otra cosa. Eso me hace acordar que Enrique Esquenazi, que la función como tal del psicólogo es un compromiso con la verdad del fenómeno y nada más. Más así allá de, es. y eso implica que quitarse de las capas del moralismo, del personalismo, de un montón de prejuicios como tal y de presupuestos que muchas veces podemos tener ante el fenómeno y que la verdad es verdad independientemente de que nos guste o no nos guste. Exactamente, ¿no? Y ante esa situación, entonces, ah, yo creo que tenemos nosotros que ser conscientes de nuestro propio sesgo moral como psicólogos. O sea, nuestro sesgo moral nos dice que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero como psicólogos, o sea, lo que nos importa es la verdad del fenómeno, y la verdad del fenómeno no tiene una connotación moral, ¿no? No es bueno ni malo. O sea, Es, qué nos importa el mal o qué nos importa el bien a nosotros, ¿no? Nosotros estamos para poder entender el fenómeno como tal. O sea, no, no, no para juzgarlo. En el momento en que lo juzgamos, entonces ya no estamos para el fenómeno. En el momento en que tenemos una posición acerca de si está bien o si está mal, ¿no? O sea, cuando llega un paciente y el paciente tiene un trastorno de la personalidad o un trastorno de conducta, o sea, nosotros eh, tenemos que elegir ante esa situación, es decir, qué vamos a hacer con ese proceso. O sea, vamos a seguirlo o vamos a imponer una situación, un proceso moral, y vamos a intentar cambiarlo como tal, ¿no? Los dos elementos tienen sus propias direcciones y sus propios objetivos, y son completamente válidos, pero desde el punto de vista de Hillman, aquí estamos hablando de Hillman, la situación moral tiene que quedarse a un lado, ¿no? Porque cuando aparece un fenómeno, si nosotros ya tenemos una visión moral de cómo tendría que ser ese mismo fenómeno, entonces ya no estamos frente al fenómeno, estamos frente a nuestra propia idea del fenómeno. O sea, es un metafenómeno antes del fenómeno, ¿no? Es decir, un sesgo epistemológico que no nos permite estar frente a la situación. Y entonces lo que vamos a hacer no es seguir al fenómeno, sino es seguir nuestra propia necesidad como ego. O sea, nuestra visión de ego quiere ciertas cosas. Quiere que las cosas tengan un orden, quiere que el paciente queremos que el paciente nos reconozca, queremos que el paciente nos pague, queremos que el paciente se sienta aliviado con nosotros. Y si vemos alguna situación en el paciente, entonces intentamos cambiarlo para que nosotros quedemos bien ante el paciente. Queremos ser reconocidos por la comunidad, queremos ser, ¿cómo se llama?, valorados por nuestros colegas. Esos son metas egoicas del propio psicólogo, ¿no? Que pueden estar ahí, pueden no estar ahí, pero sería conveniente que en el mismo proceso, en el momento de la propia intervención,
no estuviera, ¿no? No fueran lo fundamental, porque lo fundamental en este caso es el interés propio, ¿sí? De nosotros por llegar hacia ese mismo proceso eh, 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 eidético que se va desarrollando en el fenómeno como tal. Y cuando nosotros vamos en ese proceso, poco a poco, vamos desapareciendo también nosotros, nos vamos muriendo, nos vamos convirtiendo en elementos muertos, ¿no? Porque solamente, como en otro momento dirá Hillman, solamente lo muerto en nosotros puede hacer psicología, ¿sí? Es decir, una vez que precisamente el ámbito del inframundo ha emergido en lugar de nosotros, ¿sí? En el lugar del propio ego, en donde el ego se ha convertido en un fragmento del inframundo, en ese momento entonces es cuando hacemos psicología. Antes no. Obviamente, esto es una opinión y estamos siguiendo la teoría de Hillman, ¿no? La psicología arquetipal. Pero sería importante que lo pudiéramos tomar en cuenta. Hay muchas otras opciones dentro de la psicología, ¿no? O sea, están los junguianos ortodoxos, están los freudianos, están los lacanianos, están los cognitivo-conductuales, los sistémicos, Los los humanistas, transpersonales, humanistas. O sea, transpersonales, en los psicología sistémicos. hay para echar para arriba, ¿no? O sea, no nos Uh, cansamos de esa situación. Ave María. Ahora, John, en esta cuestión, ¿no? Y ya aterrizando en nuestro tema en particular, el tema de los mitos. Para Hillman y para los arquetipales, el tema de los mitos es importantísimo, ¿no? Es importantísimo porque para Hillman, igual que para Jung en algún momento, los mitos son la psicología de los pueblos antiguos, ¿no? Los mitos o sea, son una forma de soñar de los pueblos antiguos. Para los psicólogos profundos, ¿sí? Desde Freud, el sueño era una representación particular acerca de los procesos psíquicos tal como se van desarrollando, ¿sí? En las circunstancias en las cuales se van desplegando. Esos sueños son un conjunto de imágenes que van construyendo narraciones e historias sin sentido en muchos casos, pero que si nosotros indagamos un poco en esa situación, esta falta de sentido en el sueño tiene un sentido distinto al de la lógica de la cotidianidad, ¿no? Es decir, este hombre que yo mato en los sueños y que es un policía, ¿no? Pero que también es mi padre, pero que también soy yo mismo, ¿no? Este hombre que es tres hombres al mismo tiempo, en el mundo de la cotidianidad no tiene sentido, pero en el mundo del mito, claro que tiene sentido, ¿no? En el mundo del mito tiene una narración en particular. Podríamos remitirnos nosotros a los triunviratos de las mitologías antiguas o al misterio de la Trinidad, por ejemplo, ¿no? Donde tres son uno. Estas particularidades que ocurren en los sueños, para Jung, en algún punto, nos dicen que los mitos tienen esa misma connotación para las culturas en las que se desarrollaron, ¿no? Para los antiguos griegos, para los antiguos egipcios, para los babilonios, para los hindús, el Sí. mito representaba la máxima, ¿sí? Confrontación cultural del proceso psicológico, ajá, al que podía llegar el sujeto en ese momento. Los mitos entonces no eran solamente historias o historias que narraran enseñanzas o que narraran elementos naturales o procesos biológicos o qué sé yo, ¿no? O paradigmas sociológicos. No, Mm. los mitos eran la representación de la psique desplegándose ante sí misma, tal como se presentaba en la cultura de esa época. Por lo Sí, tanto, eran entonces, verdades psicológicas. así es, ¿no? La palabra mitos, incluso en griego, quiere decir eso, el discurso verdadero, ¿no? O sea, el discurso verdadero es aquello real, o sea, aquello más real que lo real. A mí me impresionaba mucho, John, cuando, por ejemplo, en la Ilíada, a mí me parece
De hecho, la Ilíada es un documento post-mítico, o sea, la Ilíada y la Odisea aparecen una vez que el proceso mítico ya ha cesado en su propia producción Sí. y entonces empieza a construirse una nueva estructura en la conciencia. Bueno, ya este es otro tema, pero eh, en la Ilíada, por ejemplo, lo que se presenta es precisamente la relación entre lo que sucede en el mundo de la cotidianidad, el mundo del sujeto egoico, y el mundo de la propia psique. En la Ilíada, los héroes, todos los héroes, pelean, se matan, planean, hacen y llevan a cabo un montón de acciones propias, o sea, que parecen propias. Pero hay momentos en particular en donde los dioses, ¿sí?, juegan un papel primordial. Entonces hay dos planos de narración dentro de la Ilíada. La narración donde los sujetos empíricos se van desarrollando y la otra narración en donde los dioses van constituyendo las reglas del juego a través del cual se va desarrollando la vida de los hombres. Sí. Precisamente el mito, según Hillman, nos presenta el mundo, perdón, se me va a acabar la pila. El mito nos presenta las reglas estructurales a través de las cuales la psique va construyéndose. Sí, y que ya, es decir, que se va construyendo y va, y va estableciendo su propia lógica, su propio sentido y la propia forma de narrarse, y que como ella misma nos lo muestra, siempre ha sido trágica, no ha sido de otra forma. ¿Qué es lo que a mí más me llama la atención, Alejo, en este sentido? Es decir, que en ese mismo desarrollo, siguiendo con Gilman, o sea, como nos habla la psique, ha sido patologizador. Es decir, en las mismas narraciones míticas constitutivas, la narración de la psique en sí misma es patologizadora. ¿Por qué? Porque resulta que en esta cuestión de los dioses, no el sujeto empírico constituyente, sino en el mundo de los dioses, no hay límites, hay exceso, hay ibris, hay envidia, hay locura, hay celos, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver por el caso entonces de Dionisio, entonces por el caso de Apolo en la razón y el problema con las mujeres, que nunca fue capaz por allá de consumar, etcétera, etcétera. Es decir, los mismos dioses también reflejan ese propio estado natural patologizador de la psique y que está constituida en los mitos. Entonces, por ejemplo, cuando realmente en la Ilíada y tanto también en la Odisea, no vamos a meter a la Neida pues aquí porque bueno, pero en todo caso seguían que unos constructos, es decir, reglas establecidas por los mismos dioses, porque por ejemplo en el caso en la Ilíada tenía una constitución muy clara, lo que era Ares, lo que era el dios de la guerra, estaba Apolo también ahí como tal, que bendecía y protegía al pueblo de Troya, etcétera, etcétera. Entonces, que realmente había un trabajo que todavía sostenía a los sujetos, es decir, se establecían reglas que ellos vivían en función de los dioses, es decir, de las manifestaciones como tal que los dioses también les imponían. Y que bueno, es como decir que nosotros éramos como los títeres de los dioses. O sea, el yo empírico se iba relacionando aquí, pero uno era como en función de los mismos dioses, porque como lo comenté una vez que habla Enrique Skenazy, que cuando los griegos tenían una enfermedad o algo, decía, ¿a qué Dios tengo que atender? ¿A qué Dios le tengo que rendir culto? ¿Qué tengo que como tal darle a ese lugar, a ese Dios que había en mi vida como tal, para que después esa patología cumpla su función y ya el Dios se vaya otra vez y nuevamente después llegue otro? Entonces, en función de esto de los mitos, ¿qué nos dice Hillman cuando arranca este texto? Y aquí vamos lo podríamos también darle otra mirada, pero lo vamos desde Hillman. Nos dicen entonces, si él se basa desde Plotino, que toda conducta o comportamiento, toda aprendizaje tiene un símil o tiene una semejanza. Entonces, Hillman nos introduce entonces en esta semejanza que nuestros comportamientos, conductas, compulsiones, formas de actuar, de enamorarnos, tiene una semejanza arquetipal, es decir, arquetípica, tiene su origen en los dioses griegos. Así es.
fíjate, esta situación, otra vez regresamos a la distinción que hace Hillman entre el arquetipo y lo arquetipal, ¿no? O sea, mientras que el arquetipo representa un ente, eh, un ente Incognoscible en Jung. exactamente, un ente incognoscible e inexplicable, ¿sí? En Hillman, la imagen es su propio arquetipo, la imagen es su propia raíz, su propio arché, ¿no? En este Su sentido. propio origen. Exactamente, entonces cuando nosotros hablamos de los dioses, ¿sí? No solamente hablamos de los dioses como los dioses de las mitologías, sino que cada imagen es un dios. Cada imagen es una divinidad que se nos presenta y a la cual tenemos que, como tú bien dices, atender tal como se nos presenta en particular, ¿no? En los mitos, por ejemplo, nosotros de repente tenemos también varias situaciones para poder eh, atender ahí frente a esa situación. Perdón por la reiteración, pero estaba pensando en que los psicólogos junguianos cuando asumimos un mito o un cuento, por ejemplo, lo que hacemos regularmente es ponerlo como como un ejemplo acerca de cómo se tiene que desarrollar una conducta o cómo se tiene que desplegar un carácter, ¿no? Es decir, cuando Faetón, por ejemplo, toma el carro de su padre, ¿no? De su padre el sol, y lo lleva y se descontrola en el cielo, ¿no? Es alcanzado por la flecha, me parece que de Apolo, y es quemado. En ese punto nosotros tenemos o vemos una lección implícita, ¿no? Es decir, Faetón no tendría que haber desde su propia juventud, ¿cómo se llama? Inexperta, no tendría que haber asumido una responsabilidad que lo excedía. Entonces, por lo tanto, le decimos al paciente, tú como Faetón tienes que elegir la manera en la que no seas quemado por la flecha ardiente de Apolo, ¿sí? En la que los caballos no se descontrolen al querer llevar a cabo una tarea y por lo tanto tienes que aprender de la lección de Faetón, ¿no? Ese es algo que hacemos en psicología junguiana cuando retomamos un mito, ¿no? O si la chica, por ejemplo, es una Perséfone, entonces le decimos, ten cuidado, porque toda Perséfone, ¿sí? En algún momento es raptada y violada por un Hades. Entonces, tienes que hacer algo para que esto no suceda y tienes que tener cuidado con esta situación, ¿no? En este punto. Pero, desde el punto de vista de la psicología arquetipal y de James Hillman, Perséfone, ¿sí? Bueno, en este sentido, Core, tiene que ser violada, tiene que ser destrozada, tiene que ser llevada al inframundo o nunca podría ser Perséfone. Faetón tiene que morir en las llamas ardientes al querer sustituir a su padre, ¿sí? Ícaro tiene que ser un imprudente y después caer al mar y morir dentro del mismo. O sea, no es que los mitos nos den lecciones acerca de cómo vivir y cómo prevenir lo patológico, sino al contrario, el mito lo que hace es, por semejanza, ¿sí? Ayudarnos a entender cuál es nuestro proceso y la necesidad de la propia patología individual para poder desarrollarse. ¿Sí? Entonces, a esto Y Hillman lo llama la epístrofe, ¿sí? La reversión, es decir, la conducta que tengamos, atenderla desde una narración mitológica en particular que se le parezca y que se añada por semejanza, y no salirse de esa situación, no escaparse de lo que está pasando, ¿sí? Sino que ser, en este sentido, devorado por la propia imagen mítica y permitir que ese devoramiento haga o permita emerger las imágenes de mi propia patología. sí, que en relación, por ejemplo, Hércules no fuera Hércules, sino era
pasado por todos esos trabajos y a mí eso no me parece que para él haya sido muy agradable o muy bueno porque prácticamente parte de su vida tener que estar superando esas pruebas. Entonces decir, no, te tienes que ser como Hércules entonces y no hacer estas pruebas que yo no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, no, o sea, una vez él es Hércules, se caracteriza por eso y le hace lugar, es una vez que la ha pasado por todo ese proceso, que no ha sido nada bonito y que no tiene una connotación de individuación, de sagrado, entonces de desarrollo, de autoconocimiento, de voluntad. No, no, es todo lo contrario. Es decir, que en esa medida que se va, que se hace ese símil o esa semejanza con esa imagen, en el caso de Hércules, es mirar realmente cómo está, como vos estás mencionando, Alejo, es decir, cómo está ese proceso patologizado o ese proceso ahí desplegándose en sí mismo, más que como vos decís, de querer que tenga una enseñanza, de que tenga entonces una bienaventuranza, por decirlo de alguna forma también. Entonces, o que como dice en un libro del viaje mítico, entonces es decir que los mitos nos sirven entonces para explicar los problemas más difíciles de la vida de forma sencilla, lo que sería todo lo contrario. Es decir, el mito como tal ocurre en la psique, pero no para cambiarlo, mejorarlo, curarlo, sino precisamente ir atendiendo esa imagen hasta que, como vos estás diciendo, nos devore, nos destruya y que realmente haya un surgimiento como tal de otra imagen que nos contenga, otra imagen, otra idea por la cual vemos. Así es. Entonces, desde ahí podemos entender muy bien por qué Hillman dice que la enfermedad no tiene una naturaleza física, sino es una naturaleza imaginal, en cierto punto una naturaleza mítica, porque precisamente las enfermedades lo que van haciendo es desarrollarse como narraciones particulares acerca de nosotros. Cuando aparece un cáncer, cuando aparece el SIDA, cuando aparece síntomas del COVID, por ejemplo, en este caso, nuestra propia narrativa, ¿sí? Se hace específica, se expresa como tal. Lo que la enfermedad una de las particularidades de la enfermedad es que hacen evidente el propio mito que vivimos nosotros. Es decir, la narración a través de la cual se va desplegando nuestra existencia se hace evidente, lo cual no es evidente antes de la patología. Regularmente vivimos sin ser conscientes de lo que vivimos sin ser conscientes de las experiencias que vamos sufriendo. Pero una vez que aparece la enfermedad, rompe nuestra propia normalidad y nos permite regresar otra vez y ponerle atención a esa narración que es nuestra propia vida. Entonces, ante esa situación, lo que hace el mito es, perdón, lo que es el mito, lo que hace la patología precisamente es mitologizar la vida del sujeto, brindarle un estatus mítico, porque en este punto nos permite observar la narración verdadera de nuestra propia existencia como ello, ¿no? Ahora, a diferencia del enfoque junguiano, ¿sí? En donde hay una necesidad compensatoria. ¿Sí? Para Jung, por ejemplo, cada vez que aparece un proceso patológico, hay una necesidad bueno, el psicólogo, si no es que la mente en sí misma tiene la necesidad de compensar ese proceso, o ese proceso es una compensación de algo que no está ocurriendo. Entonces, hay un sistema, hay un sistema compensatorio que se va desarrollando entre opuestos constantes. Para Hillman esta situación es muy limitante. O sea, no, si la psique es pluralidad, si la psique es, como tú mencionas mucho, John, es fragmentación, ¿sí? Entonces no hay polaridad. O sea, la polaridad no puede reducir el campo de lo psíquico, sino que al contrario, la pluralidad es lo que se expresa una vez que la patología aparece. La fragmentación de la realidad psíquica es la verdad común que cada uno de nosotros vivimos cuando estamos frente a la patología, frente a la enfermedad psíquica. Entonces,
no es que la patología venga a compensar. La patología lo que viene es a narrar, lo que viene es a construir una ventana hacia la narración mítica que nosotros vamos desplegando en nuestra propia vida de forma inconsciente la mayor parte del tiempo. La enfermedad nos hace conscientes de ello. Sí, y también la enfermedad es la forma también, es decir, que se va narrando, pero también es la forma por la cual también vemos. Es decir, y que en la vida que vamos viendo también vamos como narrando esa misma enfermedad, esa misma patología conteniendo también la vamos narrando y ahí se va desplegando también un quehacer mítico. Es decir, que que es más, ni siquiera nosotros la narramos, ella nos narra a nosotros, que es diferente, que esa es otra cosa que es muy importante. Entonces, ay, no, empezar de que yo tengo esta depresión, de que yo tengo esta tristeza, de que yo tengo esta ansiedad, de que no, usted no tiene eso, a usted lo tiene la ansiedad, usted lo tiene la depresión, usted lo tiene la crisis. Es decir, porque es un proceso que a ti se te impone y que te narra, y que te narra y que te devela tal como es, tal Sí, como es la psique y tal como se va dando también ese proceso. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿por qué? Entonces, precisamente, ¿qué nos ayuda a comprender precisamente ese proceso? Es decir, la semejanza mítica. Es decir, como decía Gilman, poder encontrar el Dios en los hechos, poder encontrar ese relato como tal, que posibilite como tal comprender ese proceso que se nos impone y que se va desplegando míticamente en nosotros y que nosotros como tal, la función del psicoterapeuta o quien esté tratando con esto es llevarle conciencia a ese relato que nos narra. exactamente, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos nosotros, volviendo a la otra situación, porque si este es un proceso que nos narra, John, entonces cuando nosotros, alegorizamos, acordémonos que Hillman había hecho un alegato en contra de la alegoría, porque la alegoría es la reducción de la propia narración mítica, ¿sí? De las propias imágenes del alma, es su reducción a historias pedagógicas, ¿sí? A historias que nos cuentan algo en esa situación. Es decir, historias que están al servicio de nosotros, al servicio del ego, al servicio de la visión egoica. Cuando no es así, cuando, como tú muy bien acabas de decir, John, lo que hacemos, lo que nos sucede a nosotros es que estamos tomados por esa situación. El proceso patologizador, la construcción de imágenes del alma es algo autónomo, ante lo cual nosotros somos, acaso, un epifenómeno de ese mismo proceso. ¿Sí? No somos los rectores, ni siquiera somos los protagonistas de esa situación. Somos algo que va en esa gran ola del mar que se va, que nos va arrastrando. Entonces, como una piedra, o como un pedazo de plástico que desemboca en un mar cada vez más grande, nuestra propia existencia no tiene la fortaleza o no tiene la importancia para poder sobreponerse a ese mismo proceso que nos va devorando cada vez más. Fíjate que en este punto Hillman empieza a hacer una recapitulación, ¿sí? De proyectos que ha llevado a cabo precisamente haciendo, em, eh, ejemplificando este mismo método de epístrofe, de devolver el fenómeno al mito al que pertenece, ¿no? Y nos va presentando sus libros en este sentido, ¿no? El primero que menciona John es ese donde dice que intenta buscar el relato mítico del suicidio, ajá, como la búsqueda de la propia alma por salirse, por escapar de la literalidad de la vida. Ujú. Ese libro al que alude Hillman es precisamente El suicidio y el alma, ¿no? Ese te iba a decir, el año del suicidio. Uf, tremendo. Ya mismo Sí, lo va ¿no? a tener, ya mismo. Sí, es uno de sus primeros libros y por lo tanto en ese sentido muy importante. Después, por ejemplo, habla acerca de la relación que tiene Pan
con la masturbación, con el sueño y con la formación de imágenes dentro de la pesadilla, ¿no? Este es precisamente el libro de Pan y la pesadilla. Pesadilla. Después habla acerca de cómo él sigue al mito de Dionisos y lo va relacionando con la emergencia del fenómeno de la histeria a principios del siglo XX, ¿no? Que es lo que va construyendo a la psicología como tal. Ese libro es El mito del análisis. Y hay una parte muy, muy bonita porque fíjate, en la página 227, en el último párrafo, se pregunta a él, ¿cuál será la relación que hay entre Marte y Venus, Y ¿no? Venus. Entre Afrodita y Ares. ¿Cuál será la relación que sucede y cómo ese triángulo se va desplegando en la traición a Hefesto, por ejemplo? Eso es muy, 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 a mí se me hace muy bonito la situación, o muy curioso, porque ese tema constituye su último libro, o sea, el último libro que escribe en vida Hillman, que es Un terrible amor por la guerra, es precisamente ese tema. O sea que esa pequeña idea que ya tiene ahí en los años 70, 80, la va a desarrollar a principios del año 2000, ¿no? De la década del 2000. Entonces imagínate, ¿no? Cuánto tiempo pasa y esto se convierte en el último libro que Hillman escribe como tal. También muy interesante. De hecho, es su libro, yo pienso que es su libro más personal, ¿no? Más personal porque precisamente él siempre se dijo un admirador y un seguidor de lo marcial, ¿no? De Ares, como tal. Su necesidad era siempre la polémica y la guerra. Él siempre iba con la espada levantada, Sí. con la espada desenvainada, listo para atacar. O sea, es el carácter de Hillman y la característica esencial de sus propios libros. No son libros amenos, no son libros que nos hagan ver el Salir mundo, intocados. sí, sí, ver el mundo bonito y impoluto, ¿no? Y nos den esperanza acerca del futuro y toda esa situación. Son libros crudos, son libros que nos confrontan con la realidad y nos hacen que perdamos nuestra esperanza acerca de que las cosas puedan mejorar, ¿no? Sí, Nos obligan a que nos quedemos con las cosas tal como son. sí. Ya sé por qué no me voy a pensionar. Sí, pero siguiendo un poco con esa idea que vos estás diciendo en relación a este lenguaje de patologizar, por ejemplo, Gilman decía algo muy bonito, que él necesitaba de la rabia para poder escribir, o sea, es decir, que necesitaba estar constante, pues, decir, por esa imagen, mi idea es decir, de Ares, del dios de la guerra, para estar alerta y poder, como es decir, poder escribir de esa manera tan poética, pero tan fuerte también a la vez, porque realmente deconstruye y rompe con muchas ideas que sean en el ámbito de la psicología junguiana. Entonces, Gilman nos dice que, por ejemplo, en función a los mitos, ¿por qué son importantes los mitos? Porque como el lenguaje de la patología es deformado, fantasioso, distorsionado, mórbido, ella encuentra su símil en los mitos. ¿Por qué? Porque el lenguaje de los mitos también es distorsionado, mórbido, cruel, patológico, desdeñable. Entonces, esa es realmente lo que da entonces la posibilidad, entonces, precisamente de poder entender y comprender el proceso patologizador que tiene la psique en estos relatos míticos. Entonces, eso también se da en una connotación muy particular y aquí vamos a relacionar esto con una pregunta que nos hacía Darlene. No sé si la puedes leer ahí abajito, vale, que no cerré el Facebook aquí para que no se me ponga lento la internet en el Zoom, que el... A ver, espérame, me salí. Déjame, Sí, igual yo voy entonces. me Entonces, en regreso. relación a esto, Gilman nos habla precisamente entonces de esa importancia. Entonces, que los relatos míticos no tienen ninguna función de mejorarnos o de curarnos o de que seamos mejores personas, etcétera, etcétera, sino que precisamente pueda posibilitar ese proceso de poder comprender el proceso patologizador que tiene la psique y que ella, como vos estás diciendo, tiene esa
epístope, es decir, de volver otra vez a su origen como tal para poder comprender, porque no hay otra forma. En relación a cómo si hacen los junguianos, para responderle un poco a Darling, porque tengo la imagen de la pregunta, pero no me acuerdo, es decir, del Ya, ideal. ya la estoy leyendo. Mira, es muy interesante. Sí, Dharma Lilia Chan nos pregunta, ¿y no hay riesgo en confundir o fundir al mito con un ideal? ¿Cómo funcionaría? sí, Ese, te- es tremenda la pregunta y es a eso más o menos a lo que, no sé si lo que te dije te responde, porque en relación a fundir el mito con un ideal es lo que hace, por ejemplo, el psicólogo junguiano, que lo está mencionando Alejo ahora. Entonces, entonces no puedes hacerlo no puedes hacer entonces lo de porque eres una Perséfone, entonces corres el peligro como tal, que los hombres te violen y te hagan esto. No puedes hacer como, entonces, como este fulano que va, entonces, no me acuerdo del relato, Alejo, porque se me, lo tenía así en la imagen, pero entonces por la flecha y Apolo, entonces no puedes hacer eso. Si vuelas muy alto, entonces como Ícaro te quemas, etcétera, etcétera. Entonces, como es decir, el ideal como tal de que nos guía, de que nos ayuda, de que nos mejora, de que le da sentido a nuestra vida, de que le da como tal una posibilidad de construir como tal ese relato fantástico que nos tiene, etcétera, etcétera. Pero, 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 si realmente fuéramos a ser fiel a esa semejanza de la que nos habla Hillman, es nomás poder comprender, es decir, que la psique tiene un lenguaje patologizador y que encontrar esa semejanza en los relatos míticos es poder comprender aquello que le sucede a la psique y que se da por medio de nosotros. Y es una forma como tal de poder llevar conciencia a esos procesos que se nos imponen, nosotros no los elegimos y que no nos pertenece. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que yo le escucho, ay, no, es que el daimon mío quiere que yo me case, ay, no, es que el daimon mío quiere que yo me vuelva millonario, o sea, mi daimon, o mi mito, o lo que yo quiero, no, esas son connotaciones muy egoicas, muy empíricas y muy idealistas en relación al mito, o hasta incluso aquellos analistas junguianos o arquetipales que se mofan de lo que es desarrollar una conciencia arquetipal, le tienes que ser fiel a tu Dios como tal, porque si no te vuelves neurótico, que yo no sé qué hijo de putas. Pero que esos no son más connotaciones idealistas, es decir, o que tienes que seguir eso o guiarte para que no seas neurótico, o que no te enfermes, o que no te patologices, cuando es todo lo contrario. Si nosotros fuéramos, entre comillas, ser fiel a lo que es una conciencia arquetipal, es dar completamente cuenta y relación de un proceso patologizador que se da en nosotros y que se nos impone, y que poder acudir a esa semejanza o a esa metáfora mítica de ese relato que nos narra es poder llevarle conciencia a eso que ocurre. No sé, Alejo, si va por ahí el sí, mambo. de acuerdo, tiene razón. Fíjate que a lo mejor para complementar nada más, podríamos decir que de todos modos nosotros, o sea, nuestras conductas, nuestras vidas, nuestras experiencias, siguen un correlato mítico. O sea, se desarrollan en base a imágenes que se han repetido durante cientos o miles de años en la cultura, en las culturas previas y nuestra propia cultura. Es decir, la patología que se nos presenta, la neurosis que se nos presenta, es la puesta en escena de un mito antiguo. Cuando nosotros intentamos ser conscientes de cuál es el proceso a través del cual se va moviendo, cuál es la vía por la cual va caminando esta misma conducta o esta misma patología que se presenta, cuando nosotros por medio de la semejanza, por medio de la epístrofe, la retrotraemos hacia una narración que ya está presente en la cultura, entonces lo que hacemos es no salirnos del mito. O sea, ese mito lo vivimos y lo vivimos de forma inconsciente. No estamos abiertamente reflexionando sobre el mismo, sino que nos posee, toma las riendas de nuestra propia vida y nos va llevando hacia donde necesita ir a pesar de nosotros. En el momento en que nosotros somos conscientes de esa narración a través de la comparación con una narración mítica antigua, por ejemplo,
lo que estamos haciendo es precisamente brindarle, como dice John, conciencia a ese mismo proceso y rendirle tributo al mito. Rendirle tributo no quiere decir quedarnos dentro de esa situación, sino permitir que la misma narración se siga desplegando. En este sentido, podríamos decir, John, que la neurosis es una narración que se va repitiendo una y otra vez, ¿sí? La enfermedad, la patología que no se va, es una narración que se va, que nunca llega al final, que nunca llega hasta su propia culminación. O sea, no culmina, sino que en algún momento de su propio desarrollo regresa otra vez al principio y se vuelve a repetir innumerables veces, ¿sí? Sí, Lo que llamaba Freud la compulsión a la repetición. petición. Cuando nosotros somos conscientes del mito, entonces tenemos la oportunidad en ese momento de permitir que la narración se despliegue hasta su propio final, ¿sí? Que llegue hasta donde necesita llegar, para que a partir de ahí, ¿sí? Otras narraciones, otros puntos de vista, otros factores de la psique emerjan en esa misma situación. O sea, nuestra vida no es solamente es una narración única, sino es la narración en ese mismo momento de una imagen que se va desplegando. Pero hay otras tantas imágenes. La patología o en este caso la neurosis surge cuando una sola imagen toma la forma de todo el proceso psicológico, de todo el proceso psíquico, ¿sí? Y no permite que otras tantas imágenes las otras imágenes que forman el mundo del alma también den perdón, también expresen su propia narración original y nos permitan funcionar como un ente plural. ¿Sí? En Sí, este sentido, esa sería más o menos la visión de la neurosis desde el punto de vista de Hillman, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando lo que tú dices, John, es decir, cuando el psicólogo junguiano utiliza el mito para poder dictar cómo tendría que desarrollarse el mismo mito, ¿sí? Lo que hace es otra vez, ¿sí? Sobreponer una nueva narración sobre la narración que se va desarrollando, que la narración es la patología, y entonces no permite que la misma se exprese, ¿sí? Porque ya le dice lo que tiene que decir. Es decir, es como si yo le dijera yo le dijera a la patología, a ver, no me importa lo que tú digas, no me importa hacia dónde tú vayas. Lo que tienes que hacer es subsumirte a lo que yo creo que tienes que hacer. Es decir, lo que yo creo y lo que yo digo, ¿sí? Que es lo importante, es el camino que tú tienes que seguir. No quiero aprender de ti. Lo que quiero hacer es que ya no estorbes, que ya no estés en la conciencia. El psicólogo regularmente lo que hace es sacar de la conciencia a la propia narración mítica de la patología y no permitir que se despliegue, sustituyéndola con una narración neurótica, ¿sí? Que le permite al sujeto, ¿sí? Vivir más o menos tranquilo con, con el proceso que se va desplegando ahora ya de forma artificial. Es decir, tanto la narración mítica inconsciente como la eh, obliteración de la narración en el proceso terapéutico son dos procesos similares, iguales. ¿Sí? Lo que propone Hillman es algo diferente. Lo que propone Hillman es, como ya lo habíamos dicho, retrotraer, ¿sí? Por medio del proceso de epístrofe a la patología hacia su origen mítico, hacia su narración original y permitir que esta narración se despliegue de forma autónoma y seguirla en ese mismo camino que nos va llevando. Lo cual implica un riesgo, ¿sí? El riesgo de en cualquier momento nosotros meter nuestra cuchara, ¿sí? O sea, es decir, sí. idealizar, eh, perdón, meter un ideal acerca de hacia dónde tendría que desarrollarse y truncar el camino. O sea, el peligro es el truncar precisamente. Sí, y eso que si fuéramos a hacer también a criticar aquí a Gilman un poco, él también cometió ese error,
cuando se desarrolló toda esta cuestión de la internet y dijo que había un exceso de Hermes como tal en ese proceso, no dejó que se desplegara como tal el mismo correlato que estaba ocurriendo ahí. Entonces, a él también se le puede criticar, y lo mismo también a Rafael López Pedraza, que es un gran arquetipal y que para mí hace una hipermitologización constante de la psique, tampoco era fiel como tal a los mismos relatos que se iban desplegando. Entonces, ellos mismos también, como vos estás diciendo, también caían en esas falacias y en esos riesgos moralizantes de decir por dónde tenía que seguir el mito, qué tenía que hacer, como tal, yo lo acomodo a lo que siga, lo que dije, que no puede pasar, cuando esto es lo contrario, la narrativa mítica sigue su propio proceso y circunstancias, independientemente si yo quiero mejorarlo o no quiero. Y muchos analistas junguianos y los mismos arquetipales, quienes dieron origen a eso, también cayeron en ese problema. Sí, exactamente. Entonces, mira, yo creo que la lección que tenemos nosotros que aprender de este correlato mítico del que nos está hablando Hillman es que la psique es una situación autónoma que no nos pertenece como sujetos. Nosotros estamos en él. Nosotros como la visión del ego, pertenecemos a ese mundo de imágenes, a ese inframundo en el que las imágenes moran, pero no somos la totalidad del mismo, ni somos los fieles de la balanza, ni el objetivo, ni tenemos a la mano el objetivo hacia el cual tiene que desarrollarse. Somos llevados por esta situación. Lo sentimos como un destino, lo sentimos como una vocación, como un proceso que va fructificando de mi propia existencia, pero que pero del cual no soy totalmente responsable, sino que soy llevado por ello, soy eh, guiado por un daimón que se me presenta de forma impresentable muchas veces, ¿no? Es decir, esta forma impresentable es la patología. En algún momento dice Hillman, en mi síntoma está mi alma, ¿no? No y aquí podríamos hacer la aclaración. O sea, no es que esté mi alma porque es mía, sino está el alma a la cual yo pertenezco. Está el alma como el conjunto de imágenes que en su propia fragmentación y en su propia pluralidad, en el politeísmo en el que están eh, estructuradas, van constituyendo lo que yo llamo el proceso psíquico. Sí, y que tal como vos estás mencionando eso, entonces el alma ve a través de aflicciones, nos dice Hillman, y ve a través de estos relatos como tales trágicos, siniestros, como tal, los mismos que es este banco de imágenes griegos o estos grandes relatos, y que si fuéramos como tal a mirar con otras grandes mitologías, por ejemplo en el Mahabharata, el Bhagavad Gita, yéndonos a otra connotación mítica, también tiene connotaciones muy trágicas y muy patologizadoras también. O sea, es decir, que la psique como tal, cuando presenta todos estos relatos y estos relatos constitutivos son patologizadores, son crueles, son siniestros, pero es así como tal que se nos presentan y que querer cambiarlos o mejorarlos sería no serles fiel a esas narraciones míticas que se nos imponen y que son autónomas y que nos van narrando. Y que precisamente la patología hace que un proceso narrador de la psique, un proceso que si nosotros somos fieles a eso y podemos darnos cuenta, como estaba mencionando Ale, también es poderlos entender, seguir hasta donde ellos quieran llevarnos y nosotros en esa medida otra irles dando luz, irles llevando conciencia para que de esa forma podamos poder ir acompañándolos y que por eso esa semejanza posibilita como tal el poder acompañar esos procesos que, como dije también, afectan al ego, pero el ego no puede afectar esos procesos. Sí, exacto. Si quisiéramos buscar una función en cuanto al ego de la patologización, no sería otra cosa sino llevar al ego hacia la muerte, ¿sí?
es decir, la destrucción del propio ego, el hacer a un lado al ego para que emerja lo verdaderamente psicológico. La patología es una forma de acostumbrar al sujeto a su propia muerte, porque la muerte realmente es el proceso psicológico prístino, ¿no? Aquel que siempre nos está rondando, lo que siempre nos está llamando, y el verdadero locus del alma como este factor que se va desplegando en nuestras propias patologías. Por lo tanto, y lo repito, ¿no? Lo que ya habíamos dicho, solamente se puede hacer psicología una vez que este proceso patologizador hace mella en nosotros, una vez que nos ha herido, una vez que la sombra en el camino nos ha herido en el muslo, ¿sí? Una vez que el jabalí nos ha lastimado, una vez que la herida se ha abierto en nosotros, en ese momento podemos empezar a hacer psicología. En ese momento somos psicólogos como tales. El psicólogo no somos nosotros como la visión egoica, es precisamente la visión que se abre a través de la herida, la visión que se abre en la enfermedad y en la patología. El psicólogo es el que observa a través de esa visión, no es el que observa a la patología, sino es el que es capaz de observar a través de los ojos de la patología, ¿sí? Ahí tenemos nosotros que hacer la diferenciación. Si como psicólogos nosotros observamos la patología desde afuera, entonces no estamos haciendo psicología. Estamos haciendo cualquier otra cosa, pero no es psicología. No, para hacer psicología nosotros tenemos primero que asumir la propia herida, ¿sí? La propia herida constante. Y la herida es algo común a todos nosotros. La herida es algo que nos hace comunes, o sea, es decir, todos estamos en algún momento heridos, todos estamos atravesados por una lanza que nos abre el costado, pero a la vez esa patología nos vuelve particulares a cada uno de nosotros, nos da una identidad, nos Una hace singularidad. exactamente, nos hace diferentes. Mira, vamos a decirlo así, John, y esto a los junguianos les va a chocar, pero la herida, la patología, nos individua. Es decir, es la imagen de la individuación, ¿sí? Es decir, la individuación es precisamente este proceso que nos hace diferentes al hacernos iguales. La patología es eso, precisamente. La patología es un proceso que muestra que la individuación ya está ahí, que no necesitamos buscarla y no necesitamos llegar a ella. No tenemos que alcanzarla. Estamos ahí no porque nosotros lleguemos, sino porque el alma ya es eso, ¿sí? El alma ya es la individuación hecha. La patología nos presenta este mismo objetivo ya alcanzado, ¿sí? No es algo a lo que tengamos que llegar. Sucede intermitentemente cada vez, ¿sí? Y cada vez la perdemos una y otra vez también. Y nuestra propia vida o nuestra propia vía psicológica es el esfuerzo de llegar a ella una vez más, cada vez. Bueno, vale, ¿tienes algo más para agregar? Para concluir, aquí nos podemos quedar otras 5 horas dándole machaca al tema, pero aquí Yo- en Colombia ya son las 11:30. sí, sí, es lo que estaba viendo, John. No, yo creo que con eso abarcamos de forma general ya Mm, lo que pertenece al segundo capítulo. La sí, próxima, la próxima, la próxima sesión comenzaríamos entonces ahora sí ya con el tercer capítulo que se llama Psicologizar o Transparentar. A mi parecer, John, es el capítulo más complejo de todos. sí, es el más fuerte. Y bueno, y como tal, ya ahí para concluir un poco lo que vos estabas diciendo, es en la medida como tal que yo atiendo ese proceso patologizador, es que es donde realmente me conozco, por decirlo de alguna forma también, porque bueno, en fin, pero ay, no, tan bonito, vengamos a conectar entonces por allá con las piedras, por allá con el arquetipo, por allá con...
vamos en una vida espiritual, como tocamos una vez por el espíritu y abandonamos el valle de hacer paz, de huyéndole a ese proceso de individuación que se está gestando por medio de la patologización, de esa depresión, de esa ansiedad, de eso que está ocurriendo ahí. No hay forma como tal que eso pueda suceder, porque usted dice, ay, no, yo estoy sano, me voy a empezar a individuar, a conocerme por allá, mira, es que eso no lo decide ni siquiera uno, eso se le impone a uno, y como dice Ale, vuelve y se va, y vuelve y regresa. Es decir, hay una connotación de ay, de, ¿cómo es que esa palabra toda rara que no me la puedo, de volvernos y otra vez una vez a ese proceso? Ah, espere, de epístrope, ya me acordé. Exactamente. Es decir, constantemente volver. Nada más, fíjate, una última pregunta, yo nada más para que no se quede ahí en esa situación. Hágale, hágale, hágale. Cande Lucero nos dice, es decir, Hillman no considera la confrontación y la integración. La respuesta es no, ¿no? Es decir, para Hillman no hay No, integración, no, no ¿no? la considero. No puede haber integración porque precisamente el sujeto o el alma no es íntegra, no es una sola, no es algo que esté eh, eh, atravesado por por un solo eje, sino que cada imagen es su propia integración. O sea, cada imagen es ya una totalidad en particular. Y lo que necesitamos hacer desde el punto de vista de Hillman es asumir la pluralidad de la propia psique. Lo llama el politeísmo. Por eso él confronta la visión monoteísta, ¿sí? Hebraica con la visión politeísta griega. Entonces, la visión politeísta habla de la pluralidad de imágenes y cómo todas ellas forman el conjunto que es el alma, no como un conjunto unido, sino como un conjunto separado y fragmentado, en donde a veces una imagen cobra importancia, a veces otra, y todas tienen en algún momento una voz particular que decir. Y en cuanto a la confrontación no es una confrontación del sujeto con la imagen, sino al contrario. O sea, la confrontación es el momento, o sea, si habláramos de confrontación en el punto de vista, desde el punto de vista de Hillman, diríamos nosotros que la confrontación es la obliteración, ¿sí? Es decir, el ensombrecimiento del ego, ¿sí? Para que el alma esté frente a sí misma. Sí. Ajá. No para que el ego esté frente al alma y el ego saque provecho de esa situación, sino al contrario, el proceso psicológico o el proceso terapéutico, por ejemplo, en este caso, implica que el alma emerge, ¿sí? Para estar frente a sí misma y hacerse en el proceso de confrontarse a sí misma. Pero ya no es el sujeto, ya no es la persona a la que se confronta, sino es el proceso anímico. Sí, realmente ese es realmente el trabajo, es decir, es las imágenes quienes confrontan al ego y lo derrocan, dándole el lugar realmente que ya tiene su particularidad y su expresión. Realmente la integración en Hillman no es posible, ánima, animus, yo, mundo, etcétera, etcétera, o esa infinita, porque es imposible, porque la psique es, ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir, es fragmentación, es locura, es morbidad, es todo. Entonces, en la medida que nosotros procuramos integrar esos procesos, estaríamos, según Hillman, no siendo fiel como tal a la imagen, que la imagen en sí misma ya contiene una unidad, un proceso que se despliega, hasta que otra vez vuelve y otra imagen reclama otra vez su lugar, y hasta que otra vez esa imagen termina y otra vez otra vuelve y reclama otra vez su lugar. Entonces, es imposible optar por una integración que en el mismo corpus junguiano ni siquiera está, porque supuestamente se habla desde un punto virtual, de un punto virtual que es imposible sostenerlo, es imposible mantener esa tensión. Pero bueno, Sí. los junguianos dicen que sí pueden lograr eso y yo, pues muy hueputas y muy berracos. Mis respetos. Sí. Bueno, Ale, ¿algo más? Nada más, muchas gracias por seguirnos a los que nos estuvieron siguiendo. Seguimos con las
con las Tenemos pláticas de más James Clear. audiencia hasta ahora, hermano. Exactamente, vamos a la mitad, ¿eh? Vamos a la mitad, llevamos 14 sesiones, nos faltan otras 14 seguramente para terminar el libro. Entonces, pues bueno, seguimos en la 14 marcha. otra. ¿Usted cree que ¿Quién sabe? en deshumanizarnos vamos ahí por ahí? Sí, 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 Pero, tiene razón. pero bueno, a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este Facebook Live, se los agradecemos muchísimo. Muchas gracias también a los comentarios, a las participaciones. Nos pueden dejar preguntas ahí. Muchísimo gusto, Ale o yo se las vamos a estar respondiendo. Recuerde que el Instituto Eleusis, durante los días sábados tenemos entrevistas a diferentes eruditos y conocedores de la psicología junguiana. Roberto Beco los días miércoles tiene el grupo de estudio de la obra completa, tanto en la mañana como en la noche. Nos pueden preguntar ahí por interno. Yo los días jueves estoy haciendo el curso de un aplicado en la vida cotidiana, que ya vamos en el cuarto mes. Entonces, si las personas que están interesadas también pues, nos pueden escribir por ahí en interno también, que también vamos a abrir otro grupo. Y ya los días sábados ya estamos estudiando el libro Tipos Psicológicos con Enrique Galán, que fue quien hizo esa labor titánica de poder gestionar y editar la obra de Jung al español, que está en la editorial Trota. Entonces, con ella se está haciendo la revisión del tomo 6 de tipos psicológicos. Y bueno, ya próximamente también nos estamos como reestructurando nuevamente para traer nuevo Facebook Live, más contenido pues a la página. Así que los invitamos pues a que estén atentos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Cuídense, nos vemos.